Dios me le bendiga, amados amigos, que la paz y el amor del Señor Jesús repose sobre sus corazones, sobre sus vidas, sobre sus hogares. Hoy en este video vamos a estar hablando acerca de la teología y sus discursos, sus definiciones. Vamos a profundizar a la teología y a mostrarla tal y como ella es. Vamos a estar hablando acerca de sus definiciones, acerca de su profundidad, acerca de sus estudios, acerca de sus ramas y acerca de su profundidad y acerca de sus definiciones. Vamos a definirla tal y como ella es y vamos a profundizar a la teología para brindar y ver cuáles son los beneficios que en ella nos capacitan. Sin más preámbulos, vamos a proceder y a definirla a la teología. Pero, ¿qué es la teología en realidad y cuáles son sus beneficios? Entonces, también vamos a definirla de qué lenguaje o de cuánto lenguaje proviene la palabra teología y dónde tiene sus raíces acerca de su lenguaje. Gloria a Dios. La palabra teología es una palabra que proviene del latín, que se la pronuncia de la siguiente manera: Deus y en sermos. Gloria a Dios. O sea que la palabra teología proviene del lenguaje latín, o sea que tiene también bases del lenguaje, ¿sí?, del idioma latín. Y se la divide en dos maneras, gloria a Dios, para poderla distinguir. La palabra teología en el latín se la divide de dos maneras, de dos formas. La una es Deus, que significa Dios, y la otra es en sermo, que significa palabra, estudio, razonamiento o verbo. Allí tienen el concepto de la palabra teología en latín. Pero también tiene bases griegas, y terminaciones griegas, o sea que también proviene del lenguaje griego. Y en el lenguaje griego, gloria a Dios, a la palabra teología se la define de dos formas, de dos maneras. Por un lado, en el concepto griego la definimos de la siguiente manera. La una es teos y la otra es logos. Teos significa Dios en griego y logos que se le asigna a la palabra, estudio, razonamiento o verbo. Allí tienen la definición de la palabra teología en el lenguaje latín y en el lenguaje griego. Pero bien, vamos a estar aclarando en este escrito que tenemos acá para que no haya distorsión de lo que se está hablando. Gloria a Dios. Y proviene del concepto griego también, formado por teos y logos. Teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, estudio o verbo o razonamiento. Ahí tiene el concepto de la palabra teología en el concepto latín y en el concepto griego. Procedemos a profundizarla más porque muchas personas quieren saber más acerca de este tema de la teología, quieren saber cuáles son sus beneficios y qué es en realidad la teología, porque a veces no hay personas que no tienen el concepto amplio para llevar un estudio más profundo acerca de este tema. Gloria a Dios. Pero recuerde que lo que no sabe, lo que no ha aprendido, lo que no ha sabido, aquí lo va a saber. Gloria a Dios. Procedemos a lo siguiente. La palabra teología es una palabra general y universal que se deriva por estudios, ramas, niveles dentro de la palabra teología. Bien, como podemos entender lo siguiente, la palabra teología que usted ve, que usted simplemente lee, teología, que ya la definimos y la derivamos de dos maneras, dentro de esa palabra hay estudios, hay ramas, hay niveles que se pueden llevar a cabo para cada estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, pongo este ejemplo. La palabra teología es el verbo que encierra, es un círculo. La palabra teología es el verbo y un círculo que encierra todos los estudios relacionados con Dios. Por ejemplo, dentro de la palabra teología tenemos ramas y niveles. Por ejemplo, si usted quiere estudiar una rama de la teología, usted quiere estudiar teología, usted va a escoger una rama. Y luego, de acuerdo a la rama que usted va a estudiar, no significa que usted está estudiando teología universalmente o generalmente, simplemente está estudiando una rama. Para dominar la teología universal y general, se necesita llevar todos los estudios, los vínculos que conforman dentro de la palabra teología, todos los estudios que hay dentro de la teología. A eso se refiere. Pero, gloria a Dios, voy a estar mencionando unos estudios que hay dentro de la teología, como por ejemplo, tenemos dentro de la teología, tenemos la exégesis, tenemos la hermenéutica, tenemos la homilética, tenemos la sisimología, tenemos la cristología, la angelología, tenemos también la demonología, y hay diferentes estudios dentro de la teología. Entonces, hay personas que dicen lo siguiente: yo estudié teología, dicen.
bien, está bien decir yo estudié teología, pero cuando uno les indaga para saber hasta qué término es la teología y cómo puedo yo estudiar teología a profundidad, y esta persona que dice yo estudié teología no explica, porque termina diciendo a mí me enseñaron esto, yo estudié esto, y no explica que en realidad lo que ella estudió fue una rama de la teología. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para una persona decir yo estudié teología, yo debo haber estudiado toda la teología general y universal. O sea, debo dominar todas las teorías y las ramas que están dentro del vínculo, del verbo, del concepto teología. Porque la palabra teología, teos y logos, o deos y en insermos, es el verbo, esa es la oración, la palabra que encierra los estudios. Y de ahí viene y se deriva por ramas. Creo que ahí tienen un concepto más claro. Entonces, la persona que dice yo estudié teología, tiene que especificar que estudió fue una rama de la teología. Es decir, si yo digo yo estudié una rama de la teología, yo debo de distinguir, yo debo especificar qué rama de la teología yo estudié. Por si yo puedo decir yo estudié homilética, yo estudié sismología, yo estudié la exégesis. Entonces, ahí vemos que la persona simplemente ha estudiado una rama de la teología. Entonces, recuerde, amigo, que para usted decir yo estudié teología, usted debe dominar generalmente la teología y universalmente. Pero si usted estudió una rama de la teología, debe especificarla para que la otra persona que quiera información acerca de la teología sepa que dentro de la teología hay niveles de estudios y ramas, así como los demás estudios. Pero si la física tiene estudios, dentro de la física hay niveles de estudios, ¿sí? Por ahí tenemos la matemática, la química, tenemos la biología, son ramas que entran en la física. Es lo mismo en los estudios, en los colegios, hay ramas, hay niveles que la persona puede seguir. Está la informática, está las ciencias naturales y están muchos estudios dentro del estudio que se emplea. Entonces, la teología es lo mismo, dentro de la teología hay estudios, niveles, ramas, que uno puede escoger cuál rama va a seguir dentro de la teología. Ahora bien, sigamos más adelante. La teología es una ciencia unificada, no en el término o concepto de ciencia, no se refiere en ese sentido moderno del término científico. Ciencia de tecnología no se la debe entender de esa forma o manera. A la teología se la denomina como una ciencia, pero no se refiere en el término científico moderno. Le explico. El término científico moderno que tenemos de la palabra ciencia, conocemos a la ciencia de tecnologías, del cibernismo, ciencia que crea, por decir, electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con lo científico, con la ciencia, que estudia, la ciencia que estudia la naturaleza, por decir, la física es una ciencia. A la palabra teología, cuando le llamamos ciencia, no le estamos empleando ese sentido científico moderno de ciencia, no. Cuando le empleamos a la teología, que es una ciencia, le estamos hablando en un sentido más amplio, más elevado, más profundo. En ese sentido le llamamos ciencia a la teología. Voy a aclarar algo con más claridad acá. La teología es una ciencia unificada, no en términos o conceptos de ciencia. No se refiere en el sentido moderno del término científico, de ciencia, de tecnologías. No se lo debe entender de esa forma o manera o concepto. No debemos entenderla de eso. Cuando decimos que la teología es una ciencia, es en un sentido superior y más amplio, más excelso y más sublime. En ese sentido le llamamos que la teología es una ciencia. ¿Por qué? Porque la teología es la ciencia y el arte y la doctrina que estudia a todo lo relacionado con Dios. Por eso le llamamos que la teología es la ciencia de Dios. Es la ciencia que Dios ha dado para que el ser humano se acerque y lo conozca a Él, tal y como Él es, y conozca
toda su capacidad, su divinidad, su ser que es infinito, su omnisciencia, su omnipotencia, su poderío, su amor, su misericordia. En eso nos capacita y nos enseña la teología para conocer y ver tal y como es Dios. Por ejemplo, la ciencia en el término científico moderno no acerca a las personas a Dios. Ustedes lo saben. La ciencia lo que hace es que las personas se alejen de Dios. ¿En qué forma? Explico esta parte. La ciencia humana, la vana ciencia o la falsa ciencia, la cual nosotros la conocemos bíblicamente, que es la del hombre, que en parte nos ayuda muchísimo, pero le llamamos la falsa ciencia o la vana ciencia porque esvanece, vanagloria y hace que las personas se alejen de Dios. Entonces voy a explicar esta parte. La ciencia, en el término científico moderno, hace que las personas crean que no existe un Dios, porque esta ciencia en el término científico se enfoca, se profundiza en un sentido evolucionista. En eso es lo que queremos decir y recalcar. La ciencia lo que hace es darle a conocer al hombre de que las cosas son creadas por sí mismas y que dentro del universo o antes del universo las cosas se crearon por sí mismas y sus teorías atinan a que no existe un Dios, a que no hay un Dios. O sea que la ciencia en el término científico moderno lo que termina diciendo es que no hay que creer en la fauna, en el universo creativo que fue creado, sino que hace creer en el que es evolucionista. Entonces, como podemos ver, esta tierra tiene un creador, ¿sí? Pero la ciencia que estamos hablando acá, la ciencia, la teología, esa ciencia, por otro lado, sin embargo, sí nos capacita en entender y saber y conocer que hay un Dios y que este mundo, este universo, este planeta fue creado por un creador. Por eso la teología es necesario que nosotros tengamos teología y la estudiemos, porque esa teología, la teología nos capacita y nos ayuda muchísimo a conocer a Dios. Mientras que la falsa ciencia, la ciencia en el término científico moderno, lo que hace es que las personas se alejen a Dios. Usted no ve que mucha gente por otros países donde se la emplea y donde se la aplica, termina diciendo de que no existe Dios, y mucha gente se caracterizan por ser ateos porque su Dios de ellos es la ciencia, la vana ciencia, la falsa ciencia, la ciencia del hombre. Y a la ciencia del hombre en el término científico moderno la tienen como un Dios. Para ellos ese es el Dios. Pero la teología, amado amigo, amado televidente, la teología es la ciencia que estudia lo divino, lo visible, lo invisible, fuera del universo, antes del universo, hoy en el universo y después del universo. La ciencia, en el término que le llamamos a la teología como una ciencia, esa ciencia nos capacita en esa forma. Por eso es necesario que el creyente tenga teología, ¿sí? Que el creyente tenga esta arte, estudie esta arte, porque a través de esta arte es que vamos a poder enfocarnos más y conocer más acerca de los hechos de Dios. Mientras que la falsa ciencia busca, por decir, hablemos de la física se le emplea la matemática, la química y la biología, y luego de eso, entre otros estudios que se le aplican, sale una materia. Luego, después de esa materia, debe ser aplicada de acuerdo a lo que estudiaron. Por si estudiaron la gravedad, ahí aplican lo que mencionamos antes, por decir, la química, la matemática y la biología, de acuerdo al estudio que lleven. Y ahí sale una materia, si estudiaron la gravedad, por qué se cayó algo, por qué flota algo, o por qué vienen los rayos, o de acuerdo al estudio, ustedes me entienden. Entonces, en eso la materia de la física aplica. Pero cuando a la física la queremos emplear o se la queremos emplear a Dios y aplicarle la materia, aplicarle la química, la matemática, la física, la biología, y le llevamos este término,
gloria a Dios, le empleamos esta materia que sale y se la queremos emplear a Dios, no aplica, no le aplica. ¿Por qué? Porque esa ciencia no puede hacer que el hombre se acerque a Dios. Esa ciencia estudia simplemente las cosas relacionadas con la naturaleza. Entonces, por eso terminan diciendo aquel que estudia esta práctica, termina diciendo que Dios no existe. Entonces, pero de la ciencia que estamos hablando acá, podemos ver que sí es una ciencia beneficiable para su vida. Entonces, vamos a darle una profundidad más. Entonces, la teología es una ciencia en un sentido mayor, amplio, sublime, excelso, de un interés intelectual, erudicial o erudito. En esa forma le llamamos ciencia a la teología, en un sentido mayor que la ciencia humana, en un sentido más amplio que la ciencia humana, en un interés erudicial y erudito más intelectual que el conocimiento de la ciencia humana. En ese sentido, en ese término. O sea que la ciencia de Dios, la teología, brinda un conocimiento en la vida de la persona más amplio que la ciencia humana, que la vana ciencia, que la falsa ciencia, que la ciencia en el término científico moderno. La teología es mayor, la teología más amplia. ¿Por qué? Porque la teología descubre todo lo que está relacionado con Dios, lo que la ciencia humana no puede hacer, lo hace la teología. Entonces, en ese sentido le llamamos a la teología ciencia. Creo que las cosas están más claras ahí. Y vamos a darle nuevamente el repaso al escrito para que usted lleve su estudio en una manera más profunda. Mira, la teología es una ciencia en un sentido mayor, amplio, sublime y excelso, de un interés intelectual, erudicial y erudito, más amplio que la ciencia del hombre, brinda más conocimiento que la ciencia en el término científico moderno del hombre. Procedemos. La teología es un estudio que ayuda y enseña a entender el verbo, el logos en la Biblia, la palabra de Dios, y todo lo que está relacionado con Dios y su deidad. ¿Entendido? Ahí tenemos algo clarito. Entonces seguimos más adelante. La teología nos capacita para formar discursos, para definirlos y para aplicarlos con excelencia, con un entendimiento ético y moral. ¿Sí ven en qué nos capacita la teología? ¿Sí? En eso nos capacita la teología. La teología nos capacita para formar discursos, ¿sí? Y para definirlos, ¿sí? Para aplicarlos con excelencia, con un entendimiento ético y moral. O sea que cuando tenemos conocimiento acerca de esta rama, acerca de este verbo, este fenómeno de teología, y hemos enfrascado, hemos estudiado esta área, cuando vamos a formar un discurso acerca de la palabra de Dios, lo vamos a aplicar, lo vamos a exhibir, ¿sí? Lo vamos a exponer de una manera amplia, con excelencia, ¿sí? Con ética, ¿sí? Con moral, con eso, con esa veracidad, con esa osadía. Vamos a hacerlo cuando tenemos teología en nuestras vidas. Entonces, este programa es exactamente para definir a la teología lo que ella es. Cuando le aplicamos ciencia, la palabra ciencia a la teología es para definirla tal y como lo que ella es. Para eso le aplicamos a la teología, que es una ciencia, no en el sentido de la palabra ciencia, sino en un sentido más amplio y mayor, y que es una ciencia que estudia lo oculto, lo invisible, lo visible, lo creado y todo lo que está relacionado con nuestro Padre Celestial. Vaya, qué linda bendición de que el Señor nos dejó a través de este estudio, de este fenómeno, de esta rama, de este verbo teológico, de que podamos saber más de Él, de que podamos conocer más de Él. Creamos lo que es un privilegio, el saber que nuestro Padre nos permite que estudiemos hasta qué punto Él quiere que nosotros le conozcamos. Mire, no trate de evitar a la teología, trate de hacerse amigo de ella, trate de relacionarse más con ella. Porque cuando usted dice, no, yo no quiero estudiar qué teología, el conocimiento lo da Dios. Si no estudiamos, no vamos a tener conocimiento. Dios utiliza una herramienta, un vaso que esté lleno de la palabra, ¿sí? Un vaso que tenga conocimiento. Es verdad que para Dios no hay nada imposible, pero Dios, nuestro Padre Celestial, va a utilizar las herramientas que usted tiene, amado amigo, ¿sí? Lo va a hacer fluir más. Créanme que una persona que tiene estudios teológicos acerca de la palabra de Dios, conocimiento,
de una rama de la teología o de la teología, créanmelo que va a ser más fácil formar y dar un discurso y va a fluir, se va a soltar con más facilidad por el conocimiento que ha obtenido. Pero una persona que no se ha capacitado y que quiere evitar esta práctica va a tener más dificultad, va a tener más complicaciones a la hora de dar un discurso, se le va a hacer más difícil. ¿Sí? Y no estoy negando la deidad del Espíritu Santo, no estoy negando la deidad del Señor Jesús, la benevolencia, o quizás no estoy negando tampoco la soberanía, porque Dios es soberano, de Dios no quiero decir aquello, sino que la Biblia nos demanda que tenemos que estudiar. Cuando usted dice yo no quiero estudiar teología, usted está diciendo yo no quiero saber de Dios, o yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra teos es Dios, como lo definimos al principio. Y la palabra logos es la Biblia, es la palabra, ¿sí? Es el verbo, ¿sí? Entonces es necesario, amado amigo, que utilicemos esta práctica. Usted como líder, usted como pastor, usted como evangelista, mientras pueda llevar en su congregación donde se encuentra una enseñanza acerca de este concepto, de este fenómeno, acerca de este verbo teológico, y de acuerdo a la rama que usted domine, si puede llevar un seminario en su iglesia o en una enseñanza en la escuela dominical y brindar este beneficio para la iglesia, hágalo. Porque si tenemos gente intelectuales, gente que amen la palabra de Dios, de saber más, indagar más, hermanos, de esa manera es que el reino de Dios se va a extender más y va a ser más fuerte. Y a los que no conocen a Cristo le vamos a hablar con denuedo, con facilidad, con algo, con ética, con claridad y con fundamentos y conocimientos bíblicos para no ser confundidos, para que las falsas doctrinas no ganen terreno, sino que con la palabra contrarrestemos toda herejía que se hable, toda secta que se hable en contra de la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir más adelante. Y repito nuevamente, estábamos en el punto número 5. La teología nos capacita para formar discursos y para definirlos y ampliarlos con excelencia, con un interés ético y moral. 6.6. La teología nos ayuda y nos enseña a ver y a conocer tal y como es Dios. La palabra ciencia, como se la llama a la teología, en un sentido correcto, es para definirla como ella es, y la teología capacita a los que la practican. Por eso le empleamos la palabra teología, la palabra ciencia a la teología, perdón. Le llamamos ciencia a la teología. Es para definirla tal como lo que ella es, lo que ella hace, lo que ella brinda y lo que ella hace en la vida del que la practica. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, vamos a ver acerca de la ciencia y luego pasamos a 1 Corintios capítulo 13. Pero vamos aquí Daniel capítulo 12, 4, lo que dice. Gloria a Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Está viendo? Que la ciencia... la vana ciencia, la falsa ciencia, la ciencia del hombre, no porque sea mala, sino porque esta práctica lo que hace es envanecer y vanagloriar y alejar al hombre de Dios, porque confían más en las capacidades mentales humanas que en la veracidad, que en la omnipotencia, que en la soberanía y en el reino de Dios. Entonces la falsa ciencia hace que el hombre crea más en algo evolucionista y no en algo divino y creativo. Entonces, y mire lo que dice, aquí dice que la ciencia se aumentará en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, pero mire lo que dice más adelante, porque aquí habla del tiempo del fin, pero más adelante, mire lo que dice, gloria a Dios, el libro de Daniel mismo, en Corintios, gloria a Dios, Corintios capítulo 13 versículo 8. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas
y la ciencia acabará. ¿Se da cuenta? Entonces, así como la ciencia se aumentará, la ciencia se acabará también. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y créanlo que la teología, en sus términos, en sus conceptos, es la palabra de Dios. Y ella permanecerá. Porque a través de esta práctica es que nosotros podemos tener un entendimiento más intelectual. Seguimos más adelante, gloria a Dios, con este estudio acerca de la teología. A la teología se la conoce como la ciencia y doctrina filosófica de técnicas o métodos propios de tratar de enseñarnos la existencia de Dios y su pluralidad, su creación, su gobierno y eternidad infinita. ¿Se da cuenta? Eso hace la teología en nosotros. Repito, a la teología se la conoce como la ciencia y doctrina filosófica de técnicas, métodos propios de tratar de enseñarnos la existencia de Dios y su pluralidad, su creación, gobierno y eternidad infinita. En eso nos capacita la teología. Una nota. Debemos entender que ninguna teología, por muy profunda que sea, podrá en su plenitud explicarnos o entender a Dios. No. Ningún estudio teológico, ninguna ciencia humana, ninguna teología, por muy profunda que sea, por muy intelectual, podrá explicarnos o entender a Dios. No. Simplemente la teología nos capacita para entender hasta qué punto Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y todo estudioso de la Biblia debe respetar ese término, esos puntos, esas normas, de que simplemente es un estudio que nos permite, nos ayuda a conocer, a entender y a ver tal y como es Dios, y hasta qué punto Dios quiere que nosotros les conozcamos. Entonces, todo estudioso sabe aquella práctica. Mire, aquí vamos a estar utilizando unos capítulos y versículos teológicos que hablan acerca de hasta qué punto Dios quiere que nosotros le conozcamos. Pero debemos entender que Dios es infinito, mas nosotros tenemos límites. Gloria a Dios. Por otra parte, Dios quiere que le conozcamos a tal punto que podamos. Véase, gloria a Dios, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Ahí lo puede leer en su casa. Son versículos que siempre utilizamos para estos estudios teológicos. También puede verse, gloria a Dios, Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Lo puede leer en su casa. Son versículos teológicos. ¿Hasta qué punto Dios quiere que nosotros le conozcamos? También puede verse, gloria a Dios, primera de Juan, gloria a Dios. Perdón. Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Cuando nos referimos a las cartas de Juan, nosotros decimos primera, segunda, tercera de Juan, pero no, aquí estamos hablando de San Juan, gloria a Dios. San Juan, el discípulo amado de Jesús, el que escribió los libros mismos de las cartas, pero acá fue cuando pasó de ser discípulo de Juan el Bautista, pasó a ser discípulo de Jesucristo. De este Juan estamos hablando, gloria a Dios. Es decir, del mismo Juan, pero acá estamos hablando del primer libro de Juan. Juan, gloria a Dios. Capítulo 1. Versículos 1, 2, 3 y 4. Gloria a Dios. Eso lo puede estar meditando en su casa, lo puede leer con claridad, con paciencia. Entonces usted ya tiene un concepto más claro acerca de qué es la teología. En el siguiente video vamos a estar profundizando algo más acerca de la teología. Este es el video número 1 acerca de la teología y sus definiciones, sus ramas, sus estudios, sus beneficios y cuáles son, gloria a Dios, sus profundidades. Entonces, allí tienen un concepto acerca de la teología. Dios me les bendiga y que la paz y el amor del Señor Jesús sobre sus vidas esté. Mi nombre es Pineda River, puede visitar mi canal. Escribe ahí, Pineda River, la teología y sus definiciones, y ahí le va a salir el video 1, el video 2. Y luego también vamos a estar estudiando acerca de las ramas de la teología. Vamos a estarla subiendo una por una. Y también dándole su definición, su profundidad y su área. Para qué área se puede explicar
de acuerdo a la rama que vamos a estar estudiando. Y también le vamos a dar su definición de qué lenguaje viene, porque nosotros acostumbramos a dar los significados de las partes teológicas, de las ramas teológicas. Siempre acostumbramos a eso. Dios me le bendiga.